Muy bien. Bueno, entonces, no, en el Classroom hay otra actividad de filtros que si la quieren hacer, la pueden hacer después porque hoy no alcanzamos, ¿listo? Es esta actividad 6. Esta si la quieren hacer para que practiquen lo de ordenamientos y filtros. Es un archivo muy chévere, creo que no, yo le quité la clave, no, tiene una clave y la clave es 7, 8 y 9, para que lo recuerden, si quieren escríbanlo por ahí, la clave del archivo es 7, 8 y 9, ¿sí? Para ingresar a ese archivo. Y ahí tienen que responder lo que les pregunta en cada cuadrito, hay una pregunta y ahí ustedes tienen que responder y él les dice si está bien o si está mal. ¿Listo? Entonces ahí ustedes lo pueden descargar, pero después lo revisan porque ahora vamos a trabajar un tema que se llama tablas dinámicas. ¿Listo? Que es el tema que vamos a trabajar ahorita en la tarde, en la segunda parte de la clase. Entonces, por favor, descarguen este archivo de tablas dinámicas. Recuerden que lo deben abrir en una ventana nueva para que los deje descargar. O si no, no les descarga. Acá. Yo lo voy a descargar por aquí. Yane, ¿ese archivo lo enviaste al correo, en las tablas dinámicas? No, señora, acuérdese que yo no les envío nada al correo. Todo está en Classroom. En Classroom, sí, perdón, ¿está en Classroom? En Classroom, es la actividad 7. Listo. Listo, Yane, gracias. Señor, una pregunta. Aunque Señora. nosotros salgamos hoy, ya terminemos, todo queda en el Classroom, entonces ¿tenemos todavía acceso al Classroom? Sí, ustedes tienen acceso ahí al Classroom, todo queda allá en Classroom. Ahí les queda el historial. A veces, no, yo trato de siempre dejarles ahí como todo en Classroom. A veces matriculo por ahí personas, de pronto alguna clasecita extra que haga y los matriculo ahí, entonces de pronto ustedes ven ahí como otras personas o de pronto alguien ahí. Pero siempre les queda ahí el Classroom activo. ¿Listo? Entonces, ¿ya descargaron el archivo? Sí, señora. Listo. Por favor, me confirman para empezar. Ay, ¿me espera un segundo, porfa? Bueno. Un segundito. Actividad 7. Creo que ya lo tenía descargado. Fue el primero que descargó, que es tablas dinámicas. Listo, profe. Profe, ojalá alcancemos con lo de dashboard, porque no lo conozco, pero sí está como muy en furor. Y Sí. las capacitaciones en eso, no sé qué tan complejo sea, pero las capacitaciones son realmente costosas. Es muy fácil, la verdad. Ahorita dashboard es como, ya dejó el boom, porque hay otra herramienta que se llama Power BI, que es la que permite hacer informes más rápidos en Excel. De pronto, adelante les dicto una clasecita a los que ya han hecho el curso de este Power BI, pero ese sí es más costoso el curso. Usted avisa, Sí, señor, pero avise con Sí. tiempo para hacerlo, porque sí es bastante importante. Yo creo que por ahí en junio que yo me desocupe un poquito de las otras cosas. Sí, porque el de dashboard yo quise hacerlo, pero la verdad sí me pareció, nunca, o sea, no lo he visto, no tengo ni idea cómo es. ¿Es dashboard? Como 2 millones algo. 2 millones, no. Era por Medellín, carísimo, o sea, me pareció tan costoso porque, pues claro, yo lo necesito sin verlo porque no sé cómo es, pero yo dije, es una herramienta que de pronto me va a servir para lo que yo hago. Y como estaba todo el mundo con la cosa y la cosa, entonces averigüé, era en línea por Medellín, pero es que no recuerdo exactamente el valor, 2 millones y pico. Muy costoso, pero de pronto era con Excel completo. Sí. Es que los cursos de Excel están No sé. costosos. Los cursos de Excel están muy costosos. Esto porque nosotros, porque pues, lo hacemos particular, o sea, lo hacemos en compañía, entonces la verdad lo hago como por hacer algo los sábados, cuando no tenía, ¿no?
Ya le estoy escribiendo acá al de la portera. Espérame. Entonces síguenos teniendo en cuenta cuando estés aburrida los sábados, que nosotros tomamos todas las clases. Sí, el problema es que ya no tengo los sábados libres, entonces por eso no sale nueva programación. Pero sí he querido dictar el curso. Señor, pero un día de semana en la noche, no importa, No, usted programe que... No, la noche pero estoy ocupada. Señor, aló. ¿Sí? Ay, sí, por favor, que sí. Entonces, es que ahorita por las noches voy a estar ocupada todo abril, mayo, entonces no les puedo decir todavía, pero yo les escribo, no me preocupen. Y voy a dictar el de Power BI porque es que yo aprendí hace poco y entonces quiero enseñarlo. ¿Listo? Ay, gracias. Entonces, y es porque yo sí aprendí hace poco. Yo pagué una plataforma que se llama Udemy, que es una plataforma española. Los que quieran de pronto ir a hacer como cursos de algo, por ahí ustedes encuentran como esos tipos de cursos así. Listo, bueno, pero ahorita hablamos porque hablamos mucho y después se nos olvida lo que estamos trabajando. Ya tienen todos el archivo descargado, ¿listo? Sí, señora. Bueno, entonces, primero les voy a explicar en qué consisten las tablas dinámicas y luego sí vamos a hacer estas actividades, ¿listo? Entonces, ¿ya? Pero le voy a tener Ahora que se va para Excel, ¿cómo la descarga, no? Ya está en Excel porque ya lo está. Sí, está en Excel. Listo. Entonces, vamos a ver acá esta tablita que es la misma que hemos trabajado. ¿Listo? Que es esta que hemos trabajado. Entonces, aquí está como toda la información. Entonces, primero vamos a ver qué son eso de las tablas dinámicas. Nosotros podemos hacer informes, porque esto, recuerden que se usa es ya para hacer informes, ¿cierto? Informes sin necesidad de transformar los datos, básicamente para eso la usamos, ¿cierto? Entonces, las tablas dinámicas es una forma avanzada de nosotros manejar estos datos que tenemos acá sin tener que filtrarlos, ni crear nuevos datos, ni nuevos formatos, ni nuevas fórmulas, ni nada de eso, porque a veces, pues, lo ideal es que yo aprenda a sostener una información que es cuando me la envían, ¿listo? Entonces, ¿dónde está la opción de tablas dinámicas? Está acá en la pestaña Insertar. Entonces, acá está esta que es la tabla dinámica y esta que es una herramienta de tabla. Entonces, yo puedo usar las tablas dinámicas sin necesidad de esta herramienta, pero yo siempre recomiendo usar esta opción de tabla porque esta lo que hace es que ¿cómo les digo? Me crea o me administra las tablas que yo tenga en Excel. ¿Listo? Entonces, los pasos para insertar una tabla dinámica son estos. Nosotros nos ubicamos acá en la tabla, que esta que tenemos, no necesitamos seleccionar nada, simplemente nos paramos en la tabla y le decimos esta opción tabla. ¿Listo? Cuando yo le doy la opción tabla, esta línea punteada significa que me la selecciona automáticamente toda y le digo aceptar. Él me convierte, ¿qué hace Excel? Les voy a explicar un poquito. Él me convierte esta tabla en una tabla automática de Excel. Recuerden que cada vez que nosotros insertamos algo en Excel, él me aparece acá esta herramienta que dice herramientas de tabla. ¿Sí? Que significa,
Cada vez que yo inserto gráficos o algo en Excel, él me aparece esta herramienta de tabla o herramientas de gráfico, herramientas de dibujo, las diferentes opciones que tengo. Entonces acá esta es la tabla. Disculpa, ¿me repites el proceso de insertar, por favor? Listo, voy a decirle aquí atrás. Entonces acá nos ubicamos en la tabla, o sea, hacemos clic en la tabla, esta que tenemos, en la pestaña insertar, no se le usa insertar, le decimos tabla. ¿Listo? ¿Cómo sé que ya inserté la tabla? Porque ella se me coloca de colores. Me cambia el amarillo, azul, esto, ¿vio? Amarillo. Blanco, azul, blanco, celeste, bueno, ¿cierto? Entonces, yo puedo cambiar los colores y eso, pero pues, ahorita los colores es lo que menos nos interesa. Entonces, ya convertí la tabla en una tabla automática. Acuérdense, esto que hicimos es convertir en una tabla automática y aquí me aparece como tabla 2, bueno, porque yo ya lo hice 2 veces, me aparece tabla 2. ¿Listo? Hasta aquí. O sea, esto es lo de las tablas. Luego me voy otra vez aquí a la pestaña insertar y ahora sí le voy a decir tabla dinámica. No le vayan a dar donde está el signo de interrogación, sino acá donde está la flechita, tabla dinámica. No esta tabla de dinámicas recomendadas, porque él lo que hace es que le va a crear unas tablas automáticas y la idea es que nosotros la hagamos desde cero. Entonces, vamos a usar esta tabla dinámica. ¿Listo? Entonces acá, antes de ustedes hacerlo, pónganme acá atención en esta parte. Entonces, cuando yo creo una tabla dinámica, él me aparece este cuadro que es para crear la tabla dinámica. Entonces acá, él me crea el nombre de la tabla, o sea, me llama la tabla que creé automática. ¿Se acuerdan que les dije que mi tabla se llama tabla 2? La de ustedes de pronto se llama tabla 1 si lo hicieron una sola vez, ¿sí? Aquí, esto es automático, o sea, esto no lo toquen para nada. Luego dice, elija en dónde desea colocar la tabla dinámica. Yo siempre les digo a los estudiantes, lean. Cuando les aparezca un cuadro de esto, es para que lo lean. Entonces leemos, elija en dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En este caso, yo lo voy a crear en una nueva hoja de cálculo, o sea, él me va a abrir otra hoja para crear la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿no? Luego les voy a explicar cómo lo hacemos en una hoja de cálculo existente. Entonces, en este caso lo vamos a colocar acá, en una nueva. Y él me creó, miren acá, me creó una nueva hoja que se llama hoja 1 y me queda este espacio que es el de la tabla dinámica con estos campos que son los de la tabla dinámica. Entonces, lo voy a dejar que lo hagan hasta acá, hasta insertar los campos hasta aquí. Y luego sí, les explico en qué consiste esta parte. Yane, se me fue el internet por un momento. ¿Podría explicarme de nuevo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le decimos clic a la tabla, le damos aquí en la opción tabla, cuando ya se le coloque la tabla blanco con celeste, luego le decimos insertar tabla dinámica y acá vemos que nos quede señalado la tabla y la nueva hoja de cálculo, ¿sí? Estos dos punticos de negro y acá le decimos aceptar. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, me avisa que ya todos hayan llegado acá. Sí, señora. Ya, profe. Sí, señora. Bueno,
Parece que sí quedó el video. Se lo voy a pasar por acá. Listo. Entonces, póngame acá mucha atención en esta parte. Cuando yo creo tablas dinámicas en Excel, las tablas dinámicas se crean automáticas, ¿cierto? O sea, esto que tenemos acá en blanco no lo vamos a tocar para nada. Acá es como la parte de dibujo, ¿cierto? Entonces acá no tocamos nada. Las tablas dinámicas se crean por estos que son como los controles, les digo yo, de crear las tablas dinámicas. Entonces, acá en esta parte me trae, si ustedes se dan cuenta, me trae todos los nombres de las columnas de la tabla. ¿Listo? Todos los nombres de las columnas de la tabla. Entonces, él me trae acá todos los nombres de las columnas de la tabla. Ah, se me olvida decirles algo. Para crear una tabla dinámica, solo debe tener los títulos de las columnas, o sea, esto. Debe tener la tabla que ustedes vayan a crear, tiene que estar así como en este formato. O sea, siempre debe quedar así. ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen esto, combinaciones a esto, no les va a tomar los campos de las columnas. Es como una recomendación que les doy. Jane, Señora. Jane, una pregunta. Yo descargué la tabla dinámica, pero a mí no me aparece en la hoja de cálculo la barra de herramientas. La barra de herramientas es... O sea, para hacer todo el proceso de la tabla dinámica. O sea, en la hoja me aparece tabla dinámica, me aparece archivo, editar, ver, insertar, pero voy a insertar y ahí no sé dónde. ¿No le aparece? Sí, o sea, no me parece como el ejemplo que usted tiene, que dice, o sea, toda la parte de la barra de herramientas de Excel. Acá O sea, o será que yo la estoy descargando otra que no es. Muestre, compártame en pantalla la misma. Sí, señora. Pero es que usted la abrió fue en Drive. Ahí está en Drive esto, Sandra. Tiene que descargarla. Ah, la descargo. Listo, Jani. La voy a hacer y entonces ya te pregunto. Listo. Entonces, si listo, quieres Jani, gracias. atención acá a la explicación y luego la puedes cargar. Bueno. Entonces, sí, señora. Ahí me deja compartir pantalla. Eso. Bueno, entonces acá les decía, me aparecen todos los nombres de las columnas de la tabla. Si ustedes se dan cuenta, número, apellido, edad, ciudad, carrera profesional, sueldo, todo estos son los datos de la tabla que tengo seleccionada acá en la hojita de datos, en esta. Entonces, y acá me aparecen estos 4 cuadritos que son con los que voy a construir una tabla dinámica. Acá en filas es todo lo que me va a aparecer acá en filas, ¿cierto? O sea, cada vez que yo ponga una columna acá, aquí me va a aparecer, ¿sí? Es como los controles para que me aparezca algo aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover ciudad, le selecciono acá con el chulito ciudad y él automáticamente me va a aparecer acá en filas. Si ustedes ven acá en filas, me aparece el cuadro de ciudad. Y aquí vamos a empezar, eso es como dibujar, vamos a empezar a dibujar la tabla. Entonces, todo lo que está en filas es lo que me va a aparecer acá en fila. Mire, fila, 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 fila. ¿Cierto? Todo ciudad. Ahora, yo puedo mover este campo a cualquiera de estos cuadros. ¿Sí? Entonces, primero quiero que entiendan qué hace cada cuadro, porque esto es la lógica de la tabla dinámica. En ciudad simplemente me los muestra acá en filas. En filtros, él me lo coloca aquí arriba, si ustedes se dan cuenta acá en esta parte, y me coloca como si los datos estuvieran acá para filtrarlos. ¿Sí? Mira aquí, parecido a lo que vimos ahorita en el ejercicio pasado. Entonces acá en filtros yo puedo filtrar por cualquiera.
Si yo muevo este campo a columnas, entonces ya no me muestra acá el filtro como una lista, sino me lo muestra acá las ciudades que hay en cada columna, ¿sí? Y si yo lo muevo a valores, él me cuenta cuántos registros hay. Entonces, este campo valores es el campo que me va a permitir a mí hacer operaciones en las tablas dinámicas. Entonces acá, por defecto me aparece contar. ¿Por qué? Porque la columna que seleccioné es una columna que contiene textos. Entonces, por ejemplo, ciudad contiene textos, no me puede sumar nada porque ¿cómo me va a sumar si tiene sus textos? Pero si yo selecciono una columna como por ejemplo sueldo, que tiene valores, entonces él me la suma, ¿cierto? Automáticamente dice suma de sueldos y me hace la suma de todo lo que está en esa columna sueldos. Pero yo también puedo hacer, aquí donde dice configurar campo valor, puedo sumar, contar, promedio, máximo, producto, ¿cierto? Mostrar esos valores como porcentajes y ahorita vamos a hacer unos ejercicios de esto. Si yo muevo este campo de valores a filas, él me va a mostrar todos los sueldos que están en esa columna, o si lo muevo a filtro, me va a mostrar la lista de todos los sueldos. Si lo muevo a columnas, me va a mostrar todos los sueldos, pero en columna. ¿Listo? Ahora, yo les dije que me pusieran atención en esta parte. ¿Para qué pongo un campo en filas? Pregunto. Para que en la tabla me quede una lista, por ejemplo, en la columna A, entonces si voy a manejar nombres de empleados, por decir algo, entonces sean visibles todos en la columna A. Listo, muy bien. Ahora, a ver, alguien diferente. ¿Para qué pongo algo en filtro? Para saber esto específicamente lo que vamos a buscar. Sí, muy bien. ¿Para qué pongo algo en columnas? Como los objetivos. Para que se me muestren los datos en columnas, ¿cierto? Y en valores, ¿para qué pongo un dato? Para la sumatoria de la información que tenemos o para contar. Contar, promedio, máximo, mínimo, ¿cierto? Cualquiera de estos valores se puede colocar en valores. Muy bien. Entonces, la idea de estas tablas dinámicas es que yo aprenda a combinar los datos. Por ejemplo, yo voy a mover este dato a ciudad y carrera profesional, la voy a seleccionar también. Acuérdense que les dije que automáticamente él se me muestran filas, yo lo puedo mover a columnas, ¿cierto? Y sueldo lo voy a colocar acá en valores. Entonces, aquí ya me formó una tabla dinámica, miren, sin necesidad ni de hacerle bordes, ni de hacerle colores, ni textos, ni nada de eso, ¿sí? Así sencillito, yo armé este informe que podría llamarse la sumatoria de los sueldos por carrera profesional y por ciudad. ¿Listo? Entonces acá yo ya tengo esa tabla dinámica. ¿Cuáles columnas seleccioné? Ciudad, carrera profesional y sueldo. Entonces acá yo puedo seleccionar cualquier columna que yo tenga en esa tabla y si me doy cuenta acá, la tabla no se ha transformado, no le pasó nada, sigue intacta como yo la dejé y acá yo puedo ir cambiando. ¿Por qué le dicen tablas dinámicas? Porque yo puedo cambiar la información según los datos que yo quiera, ¿cierto? Yo puedo tener diferentes tipos de información según los datos que yo quiera. ¿Listo? Entonces, ahora sí, lo van a hacer ustedes. Vamos a hacer esta tabla dinámica que armamos ahorita. De ejemplo, esta. Ciudad en filas, carrera profesional en columnas, sueldo en valores.
Ya espérenme unos segunditos, ya vuelvo. Ay, sí. Bien, está ocupadita, cuénteme. Sí, ella entra en el grupo de los niños. ¿Sí? No, a ella hay que darle, vaya, si quiere una vez para que la prueben la realización. Bueno, sí, entonces sí. Entonces hay que matricularla. Ella no se puede matricular en Judías porque la chica es de otro programa. No, porque es de otro. Sí. Entonces hay que hablar con el profesor para decirle que la tenga en cuenta y que nos pase la lista mañana. Sí, que empieza mal. Sí, sí, pero revísela en WhatsApp si se escribe cuando hay algo con un acto de cierto. Bueno, listo. Pure. Mañana no sé si en documentos personalizados. Hágale un acceso directo a mi escritorio. Ahí pregúntele a la otra, no tiene que ver. A ver, documentos personalizados. Personalizados, los formatos, documentos. Sí, tenemos que ya ocupar, chamo. Hola. El señor dijo que lo esperáramos, que ya volvía. Gracias, es que a veces se me queda sin audio, entonces dije, ¿será que siguieron y no me he dado cuenta? Natalia, la hija de mi primo, vive por allá en Chondó. ¿Cómo les quedó? Muéstrame. Jané a mí no me aparece así como usted. Muéstrame. Muéstrame para mirar. Profe, si quieres, como yo debo retirarme, le voy a mostrar cómo me quedó. Muéstrame. Bueno, ahí es el que gane compartiendo pantalla. Ya le ganó Natalia. Natalia, tiene que mover carrera profesional a columnas.
Mariana, en el colegio están dando premios. De abajo, cógelo de abajo del campo de filas, porque ahí le va a aparecer. Bueno, ya. Listo. Listo, Lucetel, compártame su pantalla. Ah, ya le ganó Ana, dice. Le gané yo. Listo, muy bien, Ana. Lucetel. Ya. Ya, es que tengo lento el internet, profe. Amplíeme tanto que no veo nada. Ya. Ya, Listo, muy bien. Entonces, listo, profe. ya Gracias. con estas basecitas puedes solucionar las instrucciones, lo que está en instrucciones. Listo, profe. Muchas Y luego gracias. Tomo para revisar los videos. vas a ver el videito del resto, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Y chao, muy Lucete. agradecida por esta enseñanza, profe. Mis compañeros me han preguntado por si llega a sacar otro curso, me confirma. Bueno, listo. Yo les confirmo. Gracias. Bueno, chao. Chao, profe, y chao, compañeras. Chao. Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a revisar esta partecita que está acá, listo. Aquí ya quedó esta primera, yo la voy a borrar porque vamos a solucionar estos ejercicios que están acá. Entonces, dice, crea una tabla de dinámica en donde se muestre los sueldos por cada profesión. Entonces acá, ¿qué columnas tengo que seleccionar? Profesión y sueldos. Muy bien, entonces seleccionamos carrera profesional y sueldos. ¿Cierto? Borramos todos ellos, borramos lo que hicimos y hacemos de nuevo. Borremos Okay. este ejemplo y aquí ya vamos a empezar a solucionar. Yo le voy a cambiar el nombre a la hoja, le voy a poner tabla 1. Sueldo. Acá lo que tenemos que hacerle es colocarle el formato de la celda pesos o moneda para que me aparezca el signo y los signos de puntuación. ¿Listo? ¿Listo? ¿En cuál va? En el Excel. Listo, profe. Donde se muestran los sueldos por cada profesión. ¿Listo? Entonces tenemos que seleccionar carrera profesional y sueldo. Sueldo automáticamente me aparece acá en valores y me lo sumo. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Entonces dice, crear una tabla dinámica en donde se muestren los sueldos por cada profesión y ciudad. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a la tabla de datos, le volvemos a decir insertar. Ya no le decimos tabla porque ya la tenemos ahí creada. Solamente le tenemos que decir tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva. Esta va a ser la tabla dinámica 2. Profe, dentro de cada ciudad las profesiones o las profesiones en horizontal o las ciudades como filtro. Tabla dinámica, no esta recomendada.
No, solamente dice donde se muestran los sueldos por cada profesión. O sea, parecido a la que hicimos ahorita. Carrera profesional, sueldos. ¿Qué más dice? Donde se muestran los sueldos por cada profesión y ciudad. Entonces acá, ciudad, la movemos a columnas. Queda como Ah, sí, esa era mi pregunta. queda como la que hicimos ahorita de ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen que mirar cómo sé si la pongo en filas, cómo sé si la pongo en columnas, pues tienen que, esto es como sea más amigable a la vista, ¿sí? Porque si yo sé que la dejo en columnas, por ejemplo acá, se me vuelve como una chorrera. Imagínense que tengamos muchas ciudades o muchas profesiones, entonces se me va a volver a lo largo. Entonces, yo trato de combinarlas. Ah, esta la puedo mover a columnas, esta la puedo mover a filas, ¿sí? Entonces, es como se vea más amigable a la vista. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahora ya hicimos la segunda. Ahora vamos por la tercera. A ver, alguien que me ayude a leer la tercera. En una hoja nueva crea una tabla dinámica en donde se muestre el promedio de edad por carrera y ciudad. Listo, muy bien. Entonces, debemos otra vez crear una hoja nueva, o sea, insertar la tabla dinámica. Esto es para que no se les olvide los pasos. Insertarla. Y ahora sí, cuando tengan la hojita ya creada, entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a seleccionar? Voy a esperarlos hasta acá. Ahí sería carrera, ciudad y la edad porque hay que calcular el promedio. Ah, muy bien. ¿La edad en dónde iría? ¿En valores? Muy bien, en valores, ¿cierto? Entonces sería, se me olvidó, edad, carrera y ciudad. Edad, carrera y ciudad, ¿cierto? Entonces, yo sé que puedo mover cualquiera de estos dos datos a columnas. Y ahora, pónganme acá atención. Siempre habíamos hecho ejercicios que sumaban, ¿cierto? Pero ahora nos dice que promedio. Entonces, ¿cómo saco el promedio? Tomo acá este dato de suma. Póngame acá atención. Le doy acá en la flechita que está acá, le digo configurar campo de valor, esta opción que está aquí. Y acá está resumir valores por, y acá está esta opción que se llama promedio. Entonces, de una vez lo vamos a cambiar ahí al promedio. Y le decimos aceptar. Entonces, él me muestra acá el promedio, yo tengo que quitarle los decimales, dejémosle por lo menos ahí 2 decimales. Y así queda la tablita. Profe, una pregunta. Yo tengo, pues para facilidad de la clase, yo siempre parto la pantalla en dos, no sé si sea por eso, pero ahorita pues para editar el formato de los números, le quité los decimales y eso, me cerré el cuadro de diálogo de los campos de la tabla dinámica. Ah, ok. Pero cuando me paro en la tabla dinámica no me lo vuelve a abrir. Aquí aparece, usted le da clic a la tabla, aquí donde dice herramientas de tabla dinámica, y ahí le aparece mostrar campos, lista de campos. ¿Puede repetirlo, señor? Aquí donde aparece herramientas de tabla, mire, siempre acuérdese que Excel me arroja algo, cuando yo inserto algo me arroja herramientas de no sé qué, herramientas de gráfico. Aquí está herramientas de tabla. Y en la última opción casi, bueno, los que tienen 2019 creo que ya aparece acá. Dice lista de campos. Busquen esa opción. Ah, ok. Lista de campos. Listo, ¿cómo les quedó esta? Bien, profe. Bueno, muy bien. ¿Todos vamos ahí?
Ahora, vamos a hacer el ejercicio 4. A ver, alguien que me ayude a leer aquí rápidamente. Hola. ¿Nadie me va a ayudar a leer? Sí, son. En una hoja creé una tabla dinámica de un gráfico de barras de los promedios de sueldos por profesión. Ah, muy bien. Entonces vamos a crear una nueva hoja y vamos ahora a hacer un gráfico dinámico. Entonces aquí, póngame atención, creamos, le decimos insertar, tabla dinámica otra vez. Esta sería nuestra tabla dinámica 4. ¿Listo? Entonces, lo que primero que tenemos que crear es la tabla para poder hacer el gráfico. Póngame acá atención. Entonces dice, el promedio de sueldos por profesión. Entonces acá vamos a seleccionar la profesión y los sueldos. Entonces, como me pides el promedio, voy a configurar el campo y le digo promedio. ¿Listo? Acá le coloco el signo pesos para que me muestre los promedios. Luego, esto ya lo hemos hecho porque ya lo hicimos. Ahora, ¿cómo creamos un gráfico dinámico? Entonces, acá en las herramientas de tabla dinámica, no se vayan a confundir con el gráfico que insertamos por la pestaña insertar. Póngame acá atención, porque acá aparecen otros. Señor, perdón, antes que continúe, porque estoy ahí no sé cómo quitarle los decimales. Bueno, no se preocupe, Kersi, que eso es sencillito de hacerlo. Entonces, espéreme, termino la explicación, ponga acá atención y luego sí revisamos lo de los decimales. Entonces, le digo, vuelvo y repito, no se me vayan a confundir insertar gráfico con la pestaña insertar, no. El gráfico dinámico se inserta desde las herramientas de la tabla dinámica, ¿sí? Desde acá esta herramienta que tengo acá. Acá dice gráfico dinámico, que es diferente a los gráficos que insertamos normalmente. Entonces acá yo le digo gráfico dinámico y me dice que es un gráfico ¿de qué? ¿De barras? Ayúdenme a leer porque si no me puedo... Ya, profe, ya le miro. Sí, señora, de barras. De barras. De barras. Entonces un gráfico de barras y aquí le digo aceptar. ¿Listo? Y aquí ya me crea que es un gráfico dinámico. ¿Por qué es un gráfico dinámico? Porque depende de la información que yo tenga acá en esta tabla dinámica. O sea, si yo filtro los datos de la tabla, por ejemplo los de derecho, él me modifica lo que está en el gráfico. ¿Sí ven? Entonces es diferente a cuando insertamos gráficos normales porque los gráficos de allá son estáticos, o sea, estos no se mueven. Y acá se mueve dependiendo de la información que yo tenga en la tabla dinámica. ¿Listo? Ahora sí lo van a hacer ustedes. Lo vamos a dejar así como queda con los 4 campitos. Entonces, insertan primero la tabla dinámica, calculan el promedio de los sueldos y luego sí insertan el gráfico dinámico. Listo, profe. Bueno, ¿cómo les quedó ya? Sí, señora. Listo.
Señor, lo hice, pero ahora no sé cómo hacerlo. Se me olvidó. ¿Me podría repetir de nuevo? Qué pena. ¿Cómo así que sí que lo hice, pero no sé cómo hacerlo? ¿Qué hizo? Ya no sé qué hice. Pero ya insertó el gráfico y todo, o sea, lo hizo bien. Sí, pero es que se me olvidó. O sea, estoy anotando cómo hacerlo y no lo sé El anotar. problema cuando toman apuntes es que o toman o me ponen cuidado y toman apuntes porque cuando toman apuntes se les olvida. Esto, ¿qué hicimos? Insertamos la tabla, que esta ya no la sabemos insertar, ¿cierto? Todos sabemos cómo insertamos la tabla. ¿Cómo cambiamos este valor a promedio? ¿Sí? Sí, hasta ahí perfecto. Hasta ahí perfecto, muy bien. Ahora, nos vamos para herramientas de tabla dinámica, acá esta opción que aparece arriba, y le decimos gráfico dinámico. Es que eso es lo que no encuentro. A ver, compártame la pantalla. Dice, Laura, profesión, sueldo, fila, profesión. No me aparece nada de eso. Ah, pero eso hace rato. Apenas estoy leyendo acá los mensajes. Ah, listo, Laura. Ah, muy bien, Kersi. Tiene que, ay, pero Kersi no ve las herramientas de tabla dinámica si a usted la tiene allá de color rosado. Pero es que Arriba. como, es que no sé cómo me metí ahí. Dele clic ahí, clic. Ajá, pero ahí estoy. No, ahí no está, Ay, dele clic. ajá, aquí estoy. Ahora sí está ahí. ¿Listo? Y ahí dice gráfico dinámico. Ah, ok. ¿Listo? Sí, gracias. Dele clic ahí y no veo que le haya insertado el gráfico. Uno de barras, eso. Aceptar. Muy bien. Oiga, ¿cómo han avanzado? Se les nota el nivel ya Excel que tienen. Ya les puedo dar el certificado. ¿Listo? Listo, Kersi. Ahora sí me deja compartir pantalla, por favor. Profe, ¿vamos a hacer más ejercicios de gráfico? Sí, vamos a hacer más ejercicios de gráfico. Ok. Entonces, listo. Vamos a leer el quinto ejercicio que dice. En la misma hoja crea una tabla dinámica y un gráfico circular del porcentaje de los afiliados por cada Fondo. Acá es que me quedó. fondo de Fondo de pensión. pensión. Listo. Entonces, bueno, vamos a insertar ahora una tabla dinámica, pero en la misma hoja, o sea, ya no vamos a crear una nueva hoja, sino lo vamos a crear acá en esta misma hoja. Entonces le decimos, póngame acá atención, insertar tabla dinámica. Ahora, siempre le decíamos que en una hoja nueva, ahora le vamos a decir en una hoja de cálculo existente, o sea, aquí. Y acá en ubicación le vamos a dar en esta flechita roja y vamos a ir acá a la hoja 4 y siempre la vamos a colocar pero por acá debajito, bien debajito porque que no me vaya a quedar sobre el gráfico. Por acá abajito, bien debajito. Volvemos, seleccionamos la celda y acá le digo otra vez en la flecha roja para volver a este cuadro y le digo aceptar. ¿Listo? Entonces acá ya me queda acá abajo. Vamos a hacer esto y luego sí hacemos la tabla dinámica. No me deja, me salí que la referencia no es válida.
Tienen que seleccionar la celda, que no me vaya a quedar sobre el gráfico ni nada de eso. Ya la seleccioné, Muestre, comparta. lejos. Listo, Janet, ya a mí ya me apareció. Muy bien. Ya, Comparta. profe. Listo. ¿Listo, Kersi? Kersi. Ya estoy compartiéndose. Ya lo estoy viendo. A ver, Kersi, hágalo de nuevo, de nuevo. Mire, estoy aquí. Entonces me voy a los datos. No, Ahí no, estoy en el señora. inicio. Primero se van los datos. Listo. Por eso. Ya. Entonces le digo insertar tabla dinámica. Ujú. Le marco hoja de cálculo existente Sí. y le doy a aceptar. No. Le falta la ubicación en donde lo va a poner. Tiene que darle clic en la flecha roja ahí. Aquí. Sí. Y irse a la hoja donde tiene el gráfico, que no le ha cambiado el nombre. Ahí, por ahí abajito, ahí es. Y vuelve y le da Ok. clic ¿Y ahora? vuelve y le da clic en la flechita roja. Y le dice aceptar. Por eso decía que no lo estaba haciendo bien. No lo está haciendo bien, sí señora. Listo. Listo, gracias. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, ahora sí vamos a crear aquí la tabla dinámica que hicimos. Entonces dice, crea una tabla dinámica, a mí se me olvidan los datos. Fondo. Es circular con promedio de fondo. Listo, entonces tenemos que seleccionar el fondo de pensión y ¿el qué? ¿El sueldos? No. De los afiliados. Ah, muy bien. Entonces acá, como son afiliados, o sea, tengo que contar cuántos hay por cada uno. Vamos a seleccionar cualquier campo, puede ser nombres o apellidos o ciudades, cualquiera, o sea, algo que me permita contar. Yo voy a seleccionar los apellidos y los pongo en valores. ¿Sí? Él me cuenta cuántos registros hay de Integra, cuántos registros hay de Profuturo, pero me dice que es el porcentaje. El promedio. El promedio no, el porcentaje. Ah. Tengo que calcular el porcentaje de esto. Entonces, para esto, me voy acá a configurar campo de valor aquí. Y voy acá en esta segunda pestaña, pónganme acá atención, donde dice mostrar valores como, y le coloco acá porcentaje del total general, esta herramienta que está aquí. Y le digo aceptar. Y él ya me muestra esta columna con porcentajes. Voy a quitarle los ceros. ¿Listo? Entonces, cuando tengan ya aquí los porcentajes, me dicen para insertar el gráfico circular. Muestre, compártame pantalla. ¿Quién me habla? ¿Kersi? No, señora, yo. No sé quién me habló. Natalia, muy bien. Entonces vamos allá a valores. Dele la flechita negra, Natalia. Ahí, configurar campo valor. Y Señor, ¿cuál es ese porcentaje general? Dele ahí donde dice mostrar valores como, espéreme, Kersi, mostrar valores como, por ahí. Dele ahí clic en la flechita, el primero es porcentaje del total general. Y así, ahora sí aceptar. Muy bien. Quítale los decimales, deje solo el porcentaje. Señora Kersi.
que repitiera eso, señor, porque no entendí. Compártame su pantalla y le explico desde el suyo. Listo. ¿Cuál es esa? ¿Esa es la que estamos haciendo? No. Ah, pero no es el sueldo, que sí es el apellido. Ay, que si no está Ah, ok. poniendo cuidado. No, señor, es que no sé, me perdí. Porque es que en mi pantalla se ve muy pequeñito lo que usted explica, entonces no. No es quítale el chulito al sueldo. Huele quitar campo, eso. Seleccione el apellido o nombre, cualquiera de los dos, y lo pone en valores. Le da ahí clic en la flechita para que configure el campo, configuración de campo, y vaya donde dice mostrar valores como, en la siguiente pestaña, le clic ahí, eso, y ahí en la flechita, donde dice sin cálculo, ahí, la primera opción. Esta. No le veo porque se ve, la primera que dice porcentaje del total general. Eso, muy Ah, bien. ok. Y ahora sí quítale los decimales. Aquí, normal. Sí, pero tiene que seleccionar los números, que es. Ok. Gracias, señor. Bueno, listo. ¿Ya insertaron el gráfico? No, Oiga, pero entonces, Ya, pero tengo una inquietud. espéreme. A ver aquí, Cindy. Oiga, Cindy casi no habla, Cindy muy callada. Vamos a insertar el gráfico. Aquí estoy, profe. Ya inserté el gráfico. Listo. Acá, entonces ya insertamos el gráfico. Entonces, para que se vea bonito el gráfico, pues coloquémosle los porcentajes por dentro del gráfico. Le decimos clic derecho, agregar etiquetas de datos, y aquí ya. La clase de gráficos se las quedo debiendo porque no estaba dentro del contenido y tampoco nos alcanza el tiempo, pero ahí más o menos ya sabemos lo que debe tener un gráfico. ¿Listo? perdón, Yanni, qué pena. ¿Cómo le insertaste el porcentaje? Acá le decimos clic derecho, agregar etiquetas de datos. Clic derecho dentro del gráfico, agregar etiquetas de datos. Ah, ok, ya. ¿Listo? ¿Cómo les quedó? Yo te puedo hacer una consulta respecto al gráfico y ya que no vamos a ahondar mucho. Hay una herramienta donde uno monta su gráfico como uno lo quiera, así súper divino, porque eso cuesta trabajo cuando uno no tiene práctica. Y hay una parte donde uno graba el gráfico de tal forma de que cada vez que yo monte nuevas tablas siempre coja el mismo formato del gráfico que yo ya parametricé, por decirlo así. Sí, sí me hago entender. Es que siempre se me pierde. Es una parte donde yo hice mi gráfico, le puse color, porcentajes, todo, absolutamente todo, y lo grabo con un nombre específico. Y cuando inserto un nuevo gráfico, le digo, insérteme este. La verdad que no sé qué Ana hizo. No lo he intentado. Bueno. Ahí sí se la debo porque la verdad que yo gráficos, los normalitos estos que hacemos. Señor, clic derecho, ¿y cómo es que es? Agregar etiquetas de datos, porque no sé cómo graba uno un gráfico. Tengo que mirar, ahí sí me toca es cacharrear a ver. Voy a buscar a ver si tengo esos apuntes y si hallo el sitio, porque es que no lo tengo completo y me pierdo. Te los paso a ver si me puedes ayudar. Listo, me los pasa. Sí, porque la verdad no, ni idea. ¿Listo? ¿Cómo quedó el gráfico? Sí, señora. Bueno, vamos a correr acá un poquito para alcanzar a ver el otro tema. ¿Listo? Dice, en la misma hoja crea una tabla dinámica del porcentaje de los sueldos por dónde otra vez, no por fondo de pensión.
¿Listo? Entonces acá, una tabla dinámica con el porcentaje de los sueldos por fondo de pensión en la misma hoja, o sea, aquí mismito. Entonces, nuevamente nos vamos a datos, tabla dinámica. ¿Ya ese no fue el que acabamos de hacer? No. Ay, espérenme. Insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, en una existente. Aquí abajito. Este es el 6, ¿no? El 6. Este no tiene gráfico. Del porcentaje de los sueldos por cada fondo de pensión. Entonces aquí es fondo de pensión, sueldos, y configuramos el campo de valor a porcentaje. ¿Listo? Como nos queda parecido, como los porcentajes son iguales, ¿cierto? Porque nos va a quedar parecido a esta misma tabla, ¿sí? Porque lo que hicimos fue que a los sueldos les contamos y les sacamos el porcentaje. Entonces vamos a seleccionar otra columna más, puede ser ciudad, y la ponemos en columnas para que nos quede así la tablita. ¿Listo? Es como un valor agregado acá a este ejercicio, porque no le he cambiado si tengo que cambiarlo, para que no me queden igual a la tabla de arriba. Entonces queda así. Listo, profe. Listo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a hacer la última parte. Ahora vamos a ver algo que se llama segmentación de datos. Dice, crea una segmentación de datos por ciudad, profesión y fondo de pensión. Entonces, ¿para qué es un segmentador de datos? Resulta que yo puedo unir estas 3 tablas dinámicas con un segmento de datos para que cuando yo filtre o cambie una información, esa información se me cambie en todas estas 3 tablas y en estos 2 gráficos, ¿cierto? Y aquí vamos a ver la primera parte que vamos a trabajar de creación de dashboard. Entonces, la segmentación de datos básicamente la hacemos, es un control, véanlo así como un control que cuando yo le haga clic ahí me va a permitir cambiar o filtrar la información que está en estos 3 datos. Antes de hacer esto, por favor denle guardar al archivo para que no se le borre nada y le vamos a decir acá, en herramientas de tabla dinámica, que no se les pierda acá las herramientas, dice insertar segmentación de datos. Esta herramienta que tienen ustedes aquí, insertar segmentación de datos. Entonces, vamos a seleccionar de una vez los 3, carrera, ciudad, fondo de pensión, ¿cierto? Que son los que me pide el ejercicio. Estos 3. Y él me crea acá estos 3 cuadritos que son los controles, véanlo así, como controles, ¿listo? Entonces, Señor, ¿usted no puede ampliar un poquito su pantalla? Es que no veo. No ve, que Dios mío, espéreme a ver. Ay, Espéreme, no sé. voy a volver a repetir acá esta parte. Voy a ampliar. Yo puedo ampliar la pantalla, pero acuérdense que se me amplía es lo que está acá en blanco, más no las herramientas de aquí arriba. Entonces vamos a insertar herramientas de tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Y seleccionamos los 3, ciudad, carrera y fondo de pensión. Estos 3. Y le digo acá aceptar. ¿Listo?
espérenme un momentico. Antes de hacerlo, yo voy a seleccionar esta primera tabla para que por defecto me cree en la primera y luego sí lo vamos a unir a las otras tres. Voy a volver selecciono la primera tabla, insertar segmento de datos, ciudad, carrera, fondo de pensión. Estos tres. ¿Listo? Acá le podemos cambiar los colores si quieren, pero bueno, esos colores y eso ustedes después lo ponen bonito. Acá yo lo puedo modificar el tamaño. Voy a mover por aquí para que se me vean como diferentes. Voy a colocar este otro color y este sí lo voy a dejar azul. ¿Listo? Entonces aquí tengo mis tres segmentos de datos o mis tres controles. ¿Qué hacen estos controles? Por ejemplo, yo tengo esta tabla dinámica que es la de carreras profesionales. Ay, que me quedó por aquí abajo. Voy a ponerlo acá de primera. Acá para que se me vean. Y cada vez que yo le dé en esta arquitectura, él me mueve o me filtra la tabla dinámica y me mueve automático lo que está en el gráfico. ¿Se acuerdan que este gráfico depende de lo que está en esta tabla? O sea, si yo le doy clic acá a arquitectura, él me filtra solo los de arquitectura. Si yo le doy en derecho, él me filtra todos los de derecho. Si yo le doy acá en la lista, selección múltiple, él me filtra 2 o 3, depende de los que yo tenga seleccionados, ¿sí? Entonces, él me mueve los datos que están acá, por eso le digo que es como un control. Y es lo primero que se usa cuando hacemos dashboard o cuando hacemos informes, creamos controles para filtrar. ¿Listo? Entonces, les voy a esperar que hagan acá y luego les voy a explicar la siguiente parte de esto de los segmentos de datos. Janet, ¿cómo le cambiaste el color? Ahí mismo donde están herramientas de segmento de datos, mira, si usted le dan clic al cuadrito, aparece ahora herramientas de segmento de datos y aparecen los colores. Espérenme, voy a ir por agua, ya ven, vuelvo. ¿Se pone la empanada? Perdón, ¿alguien me puede colaborar en herramienta de datos? ¿Por dónde es lo del color? Qué pena, compañerita, pero ni siquiera sé cómo entrar a segmentos de tabla dinámica. No sé qué pasa. Yo igual, Ana, No sé, que no te no sé colaboro. hacerlo. Sí, porque estamos un poquito perdidos. ¿Por dónde es que dices que no puedes entrar? Lo que ella acaba de decir que hagamos, no sé cómo hacerlo. Me meto a Los cuadros, los sí, me meto a la tabla, me meto a la tabla de datos, lo que ella acaba de decir de los segmentos, no sé cómo hacerlo. Tú te paras en, Pues, en la primera tabla. ¿Sí? Pero y cuando no, te paras, no sé hacerlo, o sea, en las tablas que ya hicimos o donde están los datos de la tabla. en las tablas que ya hicimos en la tabla 4, el primer ejercicio que hicimos donde hicimos el primer gráfico de barras, ¿te acuerdas? Ajá, ahí me paro. En Te paras en la tabla, no en el gráfico, sino en la tabla. Cuando tú te paras en la tabla, en la parte de arriba, el menú cambia y se abre uno que llama herramientas de tabla dinámica. Ese es el que no encuentro. No sé hacerlo. Ay, Dios mío. Me dice, lee bien arriba. Lee bien arriba en lo verde, que si tú estás parada ahí, arriba, lo que pasa es que casi no se ve, pero encima de las pestañas normales, como por el lado de analizar, arriba dice herramientas de tabla dinámica. ¿Sí lo ves? No. Natalia, pues compártale ahorita a Yanni que ella te explique nuevamente, ella lo hace. ¿Qué le pasó, Kersi? Ay, es que ya me da pena tanto preguntar, pero en verdad no sé, hoy me ha costado trabajo esto. ¿Qué pasó? Pregúntale. ¿Se perdió?
Señor, no sé hacerlo. Estamos todas como Muestra, perdidas. compártame otra vez pantalla. Vamos a explicarlo desde el computador de Kerse. A ver. Listo. Dele clic a la tabla, la primera que creamos. Yani, Ajá. Yani, es que Natalia dice que ella no ve. ¿Será que tú le puedes subir un poquito a tu Zoom? Estoy compartiendo desde el de Kerse. Ah, sí, 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 sí. Bueno, Entonces, ya estoy aquí. dele clic a la tabla. Sí, aquí estoy. No, señora, está en el gráfico. A la tabla. Ah, ok. Aquí. Ahí. Listo. Ahora sí le aparecen las herramientas de tabla dinámica. Entonces, mire, Kerse, si usted le da clic a la tabla, mira arriba en lo que está rosado que dice. Herramientas de tabla dinámica. Si usted le da clic al gráfico, dele clic al gráfico. ¿Qué dice? Herramientas de gráfico. Ah, Sí. bueno. Entonces, tenemos que observar, acuérdense que yo les dije esta mañana, tenemos que ser observadores porque no nos podemos perder en un archivo Excel, ¿cierto? Siempre en esta parte de informes es mucho de observación, porque si yo hago o inserto un filtro mal, daño una tabla, daño los datos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que observar en dónde estoy ubicada. Entonces, acá, ya me paré en la tabla, voy a herramientas de tabla dinámica, arriba, le doy clic allá a lo rosado. Usted le aparece rosado, a nosotros nos aparece verde porque el Excel suyo es diferente. Listo. Ahora dice insertar segmentación de datos. Ahí en esa herramienta. Más abajito donde tiene esa. Dele clic ahí. Y ahora sí vamos a seleccionar ciudad, carrera profesional y fondo de pensión. Esos tres. Y colocamos el chulito, eso. Y aceptar. ¿Listo? Ahora sí, colóquelos todos alineaditos, puede ser ahí abajo de la columna acá, por ahí por ese lado. Yani, qué pena, lo estás grabando, ¿cierto? Sí, estamos grabando. Bueno, ya una pregunta. Ya hice eso, ahora quiero eliminarlos. ¿Cómo hago para eliminarlos? Se lo borra, le clic suprimir o clic derecho, eliminar. Ajá, hasta ahí. ¿Listo? Póngalos Sí. en filita, en fila india. No, no me da con clic derecho para eliminar. Espéreme, le digo. Si no, usted le da clic derecho, sí, ahí dice borrar filtro. No, mentiras. Dice quitar carrera profesional. Pero lo hago sobre la tabla dinámica. No, sobre el segmento de datos. ¿Qué quiere quitar? ¿El filtro o el segmento? El segmento. Entonces, sí, es clic derecho, le dice quitar. Quitar, Listo, suelto. Entonces, ¿qué hace ese segmento de datos? ¿Para qué lo insertamos? ¿Para qué? Para unir los tres. Como para que el gráfico sea más dinámico, que yo tenga la opción de decir, bueno, quiero ahora por la arquitectura de Lima y que el gráfico me acomode los datos a lo que yo quiero, tal vez. Para tener la información más compleja, Yani. No, yo les dije. ¿Para qué insertamos el segmento de datos? No. Hoy están, Dios mío. Entonces, ¿no es uno de los pasos para hacer el dashboard? Sí, es uno de los pasos para hacer el dashboard. Pero ¿para qué funciona? ¿Para qué lo insertamos? ¿Qué función tiene? Ay, profe, qué pena, yo he estado pendiente, pero se me pasó, la verdad no. Bueno, pero ustedes lo ¿Esto miran. nos permite crear otros gráficos? No. Como una manera de, o sea, como es
o sea, como filtrar lo que si quiero ver solamente arquitectura, solamente. Muy bien, Héctor Fernando se está pero pendiente de la clase. Entonces, para filtrar lo que está en la tabla dinámica, esa es la función que tiene. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy clic a cualquier opción, lo que hace es se filtra, ¿cierto? Se filtra esa información. Por ejemplo, Kersi, párese arriba en el primero que está, en la primera arriba. Arriba, listo. Entonces, vamos a filtrar por ahí, por el segmento de datos que usted creó, solo los de arquitectura. Dele clic ahí. ¿Listo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la tabla dinámica? Me trajo solo el dato de arquitectura acá al gráfico. Muy bien. Entonces, ¿se acuerda que yo les dije es como un control para filtrar lo que está en las tablas dinámicas? Es como un control. Esa es la utilidad que tiene, ¿cierto? ¿Ahora sí quedó claro? ¿Para qué? Sí, señora. Bueno, muy bien. Yani, yo quisiera mostrarte mi pantalla para que me aclares algo, por favor. Sí, entonces espérenme, les explico aquí esa parte, la última partecita del segmento de datos. ¿Cómo hago para borrar los filtros? ¿Cierto? Que hago a través del segmento de datos. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, este que yo filtré, aquí me aparece este embudo con una X. Esto significa que yo puedo borrar el filtro y volver a los datos que estaban, ¿sí? Volver a los datos que estaban. Entonces, eso lo puedo hacer por ahí, por esa opción. Y se me va a bloquear Excel. Bueno, mientras que resucita otra vez el Excel, ahora sí, Ana Ilse me puede compartir su pantalla. Es que me puse aquí a molestar. A cacharrear. Entonces me quedó una inquietud. Mientras tú hacías la explicación de los filtros acá, de cómo se seleccionaba, ¿sí ves que el mío tiene acá unos chulitos, estos cuadritos? Sí. Bueno, si yo me paro encima, ¿lo desactivo o lo activo? Sí. Entonces, ¿yo qué noté? Si yo lo tengo activo y le digo arquitectura, mira cómo me muestra el filtro, ¿sí? Sí. Si yo lo quito, ahí sí ya me muestra exclusivamente arquitectura. Vuelvo y lo señalo y me muestra arquitectura. Pero lo que quiero saber es por qué es la diferencia. O sea, ¿qué es exactamente esto? Eso lo que le permite es filtrar múltiples, o sea, filtrar por varias opciones al tiempo. ¿Sí? O sea, si yo no tengo activo esto... Solo puede filtrarlo por una sola campo. ¿Qué le va a pasar a Kersi? Suéltala. ¿Qué le va a pasar a Kersi? Porque el Excel de Kersi es una versión antes de esta que ustedes tienen y la versión de Kersi no trae esa listica. Entonces ella no va a poder hacer eso. Ya entendí. Ya, gracias. Entonces, para que lo tengan en cuenta que esa listica que aparece ahí es una actualización que tiene Excel nueva y es que yo puedo segmentar datos o filtrar datos desde un segmento por múltiples columnas siempre y cuando yo tenga Excel 2016 en adelante. Laura dice, modificar el gráfico y los datos. De la pregunta que estaba haciendo. ¿Listo? Entonces, se me bloqueó esto. Acá, listo. Entonces, quedó claro para qué sirve el segmento de datos, ¿cierto? Sí. Bueno. Sí, para Ana Ilse y el resto. Sí, señora. Es que estábamos recordando, estamos pensando están para filtrar la tabla, ¿no? Bueno,
Listo, para filtrar la tabla. Ahora, recuerden que les dije que, ya estoy compartiendo pantalla, sí. Recuerden que les dije que estos 3 controles que tengo acá me van a permitir controlar estas 3 tablas y los 2 gráficos que tengo aquí. Pero como yo solo seleccioné la primera tabla, entonces, pues solo me lo va a hacer para la primera tabla. Yo tengo que darle una opción para que él me identifique las otras tablas en los 3 controles. Entonces, ¿cómo hago esto? Le doy clic derecho acá al segmento, primero le doy clic, luego le doy clic derecho y le digo conexiones de informe, y voy a seleccionar todas las tablas que están en la hoja 4. Si ustedes fueron juiciosas y les cambiaron el nombre a las hojas, pues saben que la hoja 4 tiene un nombre que se llama así, tabla 4, tabla 4, tabla 4, ¿cierto? Y ahí están esas tablas dinámicas, sería 4, 5 y 7, que están en la hoja 4, esta, o en la tabla dinámica 4. ¿Listo? Le coloco el chulito y le digo aceptar. Lo tengo que hacer para todos lo mismo, seleccionar conexiones de informe, seleccionar las tablas que están en la hoja 4, lo mismo para esta, conexiones de informe, y lo seleccionamos para esto. ¿Listo? Entonces aquí ya los tengo en las 3 tablas. Por ejemplo, si yo les escribo acá Lima, él me filtra, aquí voy a disminuir el zoom para que se pueda ver mejor. Él me filtra acá la primera tabla de Lima. Voy a cambiarla acá a punto. Se me va a cerrar otra vez Excel. Bueno, se me cerró. ¿Te puedo hacer una pregunta mientras te hablo? Sí. Ya encontré lo que te pregunté. Es que si yo me paro en el gráfico con el segundo botón, él me permite cambiar el tipo de gráfico. Lo primero que hay ahí en las opciones es una cosa que se llama plantillas. Entonces hay una forma en que yo grabo mi gráfico y mi gráfico queda en plantillas y cuando yo lo voy a usar simplemente entro a plantillas y lo tomo. Pero ese cómo es el que no me acuerdo. No, plantillas para un gráfico, la verdad no. Espérenme porque se me cerró todo esto. Plantillas, ¿en dónde es que me dice que está? Tú te posicionas sobre el gráfico y en el segundo botón ahí te dice cambiar tipo de gráfico. Si por ejemplo no quisiera barra sino circular. Y en toda la lista desplegable, ahí arriba uno que dice plantillas. Y ahí él me va guardando todas las que yo creo, pero lo que no me acuerdo es cómo se crean. No, la verdad que no, nunca he usado nunca he hecho una plantilla para un gráfico. Tocaría mirar así, cómo se hace una plantilla para un gráfico. Yo he hecho plantillas, por ejemplo, Okay. para PowerPoint, para Word, pero para Excel no. Espérenme que ahora se bloqueó. Ya. Es que se bloqueó porque los tengo muy juntos al gráfico. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué pasó? Le voy a explicar acá. Resulta que me quedó muy pegado este dato con el de arriba. Entonces, cuando quedan muy pegados, cuando se cambia una tabla, se sobrepasa a lo que está abajo. O sea, lo que está en la parte de abajo, y por eso entra así como por modo de fallos. Entonces, tienen que quedar como bien separados para que no se me vaya de pronto a ir encima de la tabla que tengo abajo, ¿sí? Acá. Entonces, por eso es que entró por modo de fallos. Mira, aquí quedó el autoguardado. Aquí hay que tener cuidado, cositas con Excel, ya que es la última clase, y es que ustedes tienen que ir guardando porque cuando ustedes manejan mucha información, el Excel se empieza a bloquear, ¿sí? O sea, cuando hay como muchos datos, él cuando entra por modo de fallos, se reinicia.
así como me pasó ahorita. Por ahí inclusive hay hasta un meme de eso, cuando se reinicia Excel. Entonces, siempre debemos mirar que estén las opciones de autograbado, o sea, las opciones de recuperación de datos. Acá les aparece como las opciones y aparecen las opciones de guardar datos acá en avanzadas, que le guarde la versión anterior. Se ve que aquí entró por autoguardado, entonces eso pasa. ¿Listo? Entonces, ya hicimos acá conexiones de informe, lo unimos a las 4 tablitas. Igual acá, conexiones de informe, lo unimos a las 4 tablas. Y acá lo mismo, conexiones de informe, lo unimos a las tablas de la hoja 4. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, filtro por Lima, entonces él me mueve todo esto a lo que está para Lima. ¿Sí? Todo lo que está para Lima. Aquí me filtro Lima, Lima, Lima. Todo lo que está para Lima me lo muestra. Por ejemplo, acá Puno, todo lo que está en Puno, o sea, me muestra en Puno lo que hay, qué profesión hay en Puno, ingeniería civil, fondo de pensiones íntegra. Entonces acá yo ya empiezo a ver los conceptos de informes, ¿cierto? La idea de esto es que cambie, o sea, si yo le pongo tacha, entonces yo sé cuáles son las profesiones que hay en tacha, cuáles son los fondos de pensión que hay en tacha, cuáles son los porcentajes de afiliados que hay en tacha. Entonces acá yo empiezo a observar. Cuando yo hago informes o cuando yo hago esto es para hacer análisis de la información, ¿cierto? A veces ni siquiera son para mí, son para mi jefe, para las personas a las que yo la voy a enviar. Entonces yo tengo que crear que es como mi primer informe dinámico, que es crear con todos estos controles que están acá, para que la persona que lo vaya a revisar, pues tenga la información a la mano de todo lo que está. Entonces, esto hace parte de la creación de informes. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, como otra vez se me va a bloquear acá el Excel, las voy a dejar que ustedes lo hagan. Voy a tener la grabación para que nos quede como en 3 partes esta parte.